tal, jóvenes? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje. Les saluda la licenciada Jenny Merari Padilla Hernández, docente del Instituto Oficial La Ceiba de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca del tema derivada de una función compuesta. Este tema va dirigido a los estudiantes que cursan el 11º grado del BCH, específicamente de la asignatura de Matemáticas 4. Les invito a que continúen con nosotros para entender más acerca del tema derivada de una función compuesta. Antes de comenzar, es importante que nos tracemos los objetivos que queremos lograr, y uno de ellos es entender y aplicar correctamente la fórmula de la derivada de la función compuesta. Posteriormente vamos a aprender a definir, vamos a conocer cómo se define la función compuesta. Me dice que sea u igual a f de x y y igual a g de x, funciones derivables donde el dominio de g contiene el rango de f. Entonces se tiene lo siguiente, que g compuesta en f es derivable y la derivada de g compuesta en f de x va a ser igual a la derivada de g por f de x por la derivada de f de x. También es importante que recordemos la regla de la cadena, que esta va a ser un pilar fundamental para poder resolver una función compuesta. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Me dice que si yo tengo f de x elevada a la n, entonces yo puedo decir que va a ser igual a n por f de x elevada a la n menos 1 por la derivada de f de x. Entonces, realizamos el siguiente ejemplo. Calcule la derivada de 2x al cuadrado más 3, todo elevado a la 4. Vamos a calcular esa derivada. Entonces, tengo que conocer quién es u. U es igual a f de x, o sea, mi función. En este caso sería 2x al cuadrado más 3. Y y va a ser g de u, o sea que va a ser igual a u a la 4. Ahora bien, se tiene que 2x al cuadrado más 3, todo elevado a la 4, va a ser igual a g compuesta en f de x. Por tanto, 2x al cuadrado más 3, todo elevado a la 4, la derivada de 2x al cuadrado más 3 elevado a la 4, va a ser igual a la derivada de g por f de x por la derivada de f de x, que va a ser igual, sustituyendo a g, entonces g' sería u a la 4, ¿sí? G' sería u a la 4' por la derivada de f de x, que sería 2x al cuadrado más 3. Entonces, la derivada de u a la 4 sería 4u a la 3 por la derivada de 2x al cuadrado más 3, que sería 4x. Ahora bien, sustituimos a u, que sería 4 por u, que u me dice que es 2x al cuadrado más 3, todo elevado a la 3, por 4x. Y me va a quedar entonces 16x por 2x al cuadrado más 3, todo elevado a la 3. Muy bien. Entonces hemos resuelto ese ejercicio de esa función compuesta. Hemos aprendido a derivar esa función compuesta. Vamos a realizar otros ejercicios para poder comprender mejor este tema. Encuentre la derivada de la siguiente función y me da la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x al cubo. Entonces, la solución será, primero, recordar la regla de la cadena. Ya que la recordamos, podemos empezar a resolver. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a 3 por 3x al cuadrado menos 5x todo elevado al cuadrado por la derivada de 3x al cuadrado menos 5x, que sería 6x menos 5. Luego nos va a quedar 3x al cuadrado menos 5x todo elevado al cuadrado por 3 por 6x menos 5. ¿Sí? Ahora voy a resolver y me va a quedar 3x al cuadrado menos 5x todo al cuadrado por 6 por 3, que es 18x, menos 3 por 5, que es 15. Vamos a ver el siguiente ejercicio.
calcule f' de x de 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x todo elevado a la 5. Entonces, voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces va a ser 5 por 5x a la 4 menos 6x al cubo más x todo elevado a la 4 por la derivada de f de x, que será la derivada de 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, que será 20x al cubo menos 18x al cuadrado más 1. Resolviendo me queda entonces 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x todo elevado a la 4 por 5 por 20 x a la 3, que sería 100x a la 3, menos 5 por 18x al cuadrado, que será 90x al cuadrado, más 5 por 1, que será 5. Y hemos resuelto estos ejercicios de funciones compuestas. Ahora bien, si tú entendiste el tema, vas a poder resolver cualquier ejercicio que se te presente de funciones compuestas. Entonces, ¿aceptas el reto? Si tú aceptas el reto y te sientes en la capacidad de resolver los siguientes ejercicios, espero que puedas. Vamos. Dice, encuentre la derivada de la siguiente función. 3x más 4 todo elevado a la 5. ¿Cómo podemos resolver esa derivada? Vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos de tener muy en cuenta? La regla de la cadena. Muy bien, la regla de la cadena. Si nosotros tenemos en cuenta esto, va a ser mucho más fácil realizar la derivada de esa función. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Ajá, como 5 por 3x más 4 todo elevado a la 4 por la derivada interna de 3x más 4, que será entonces 5 por 3x más 4 elevado a la 4 por la derivada de 3x más 4, que será 3. Y me va a quedar entonces 15 por 3x más 4 toda elevada a la 4. Muy bien. Veamos el último. 2x al cuadrado menos x toda elevada a la 4. ¿Cuál es la potencia? 4. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Que la potencia la bajo a multiplicar a la función y a esa función le resto de esa potencia un 1 y derivo la función. ¿Ok? Entonces me va a quedar 4 por 2x al cuadrado menos x, resto 1 a la potencia, que me queda 3, por la derivada de 2x al cuadrado menos x, ¿sí? Que me va a quedar 4 por 2x al cuadrado menos x, todo a la 3 por 4x menos 1. Y ya dejándolo en forma ordenada me va a quedar 4 por 4x menos 1 por 2x al cuadrado menos x todo elevada al cubo. Muy bien. Espero hayas entendido lo que es la derivada de una función compuesta. Recuerda que es muy importante que tú leas y aprendas cada día más. También te recuerdo que debes de seguir usando tu mascarilla. De esta forma evitarás la propagación del virus del COVID-19. Lava constantemente tus manos con agua y jabón y haz uso del distanciamiento social. De esta manera vamos a poder volver un día a nuestro centro educativo y seguir aprendiendo el mundo del saber. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.